Buenos días, hermanos. Bienvenidos al tema profético titulado La primera resurrección grupal, registrado en el libro de San Mateo 27, 52 y 53. Un día domingo, en el año 31 después de Cristo, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Vamos a leer un párrafo del espíritu de profecía registrado en el libro La Iglesia Remanente, página 38, párrafo 1. Es necesario que nuestra unidad sea hoy de un carácter tal que soporte la prueba. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Se chasquearán los que creen que nunca tendrán que abandonar una opinión acariciada, que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista, mientras sigamos aferrados a nuestras propias ideas y opiniones con empecinada porfía. No podemos gozar por la unidad por la cual Cristo oró. Con esta meditación vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos aprender las muchas lecciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre nuestro, que habita en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es su santo nombre, Padre mío. En este momento quiero pedir la dirección de su Santo Espíritu para que pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones en el estudio de este tema tan importante. Queremos pedir que tome el control absoluto de nuestro ser, de nuestros pensamientos, para poder entender y comprender las grandes verdades registradas en su santa palabra. Lo pido en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. La primera resurrección grupal es el título de nuestro tema. ¿Qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? En el libro La Única Esperanza, página 141, párrafo 2, dice: la noche entre el sábado y el domingo, que es el primer día de la semana, había transcurrido lentamente. Al llegar la hora más oscura, la que precede al amanecer, de pronto uno de los ángeles más poderosos es enviado del cielo. Su semblante es como la luz y sus ropas blancas como la nieve. Disipa las tinieblas a su paso y el cielo entero se ilumina con su gloria. La Única Esperanza, página 141, párrafo 3, continúa diciendo: los soldados dormidos despiertan y se ponen de pie. Despavoridos y maravillados, observan fijamente los cielos abiertos y la figura resplandeciente que se aproxima a ellos. Página 141, párrafo 4. Dice: la tierra tiembla y se sacude a medida que se acerca ese ser poderoso procedente de otro mundo. Viene con una misión gozosa, y la velocidad y el poder de su vuelo hacen que el mundo tiemble como que si fuera sacudido por un gran terremoto. Soldados, funcionarios y centinelas caen como muertos a tierra. Un ser poderoso, un ángel del cielo, el más poderoso, vino a la tierra para poder resucitar a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuál fue el evento que señaló la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta lo encontramos en el libro de La Única Esperanza, página 142, párrafo 4, y declara: un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida. Un terremoto también indicó el momento cuando triunfante la volvió a tomar. Entonces, lo que señaló la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un terremoto. En el libro de Mateo 28, 1 al 6, declara: pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto,
porque el ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Hermanos, en esa resurrección de Cristo, ¿solo nuestro Señor Jesucristo resucitó o hubo alguien más? En el libro de Mateo 27, 52 y 53 nos da la respuesta. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tenemos otra pregunta. ¿Volvieron a morir los que resucitaron con Cristo? En el libro El Cristo Triunfante, página 288, párrafo 2, menciona: durante su ministerio, Jesús devolvió la vida a los muertos. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Sin embargo, ninguno de ellos fue revestido de inmortalidad, porque después que resucitaron, continuaron sujetos al deterioro y a la muerte. Pero quienes volvieron a la vida en ocasión de la resurrección, ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Hermanos, tenemos otra pregunta. ¿Con quién se mostró Jesús al resucitarse antes de ir al cielo? En el libro de Marcos 16:9 menciona: después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En el libro La verdad acerca de los ángeles, página 219, párrafo 4, dice: pero ahora, con su propia voz familiar, Jesús le dijo: María. Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella, y volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. En su gozo se olvidó que había sido crucificado. Precipitándose hacia él como para abrazar sus pies, dijo: Raboni. En el libro Cristo nuestro Salvador, página 147, párrafo 10, dice: mas Jesús le dijo: no me toques, porque no he subido todavía al Padre, mas ve a mis discípulos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. En el libro Cristo nuestro Salvador, página 147, menciona: Jesús rehusó recibir el homenaje de sus discípulos hasta saber si su sacrificio había sido aceptado por su Padre. Ascendió a las mansiones celestiales y del Padre mismo recibió la seguridad de que su propiciación por los pecados del mundo había sido satisfactoria y de que por medio de su sangre todos podían alcanzar la vida eterna. El libro Cristo nuestro Salvador, página 148, párrafo 1, dice: toda potestad en los cielos y en la tierra fue dada al príncipe de la vida, al cual volvió a reunirse con sus discípulos en un mundo de pecado para comunicarle su poder y su gloria. Aquí claramente podemos entender con las citas que hemos leído que el día domingo Cristo resucitó con muchas otras personas más. Pero después de haber resucitado, se mostró con María Magdalena. Después que se mostró con ella, ascendió al cielo y luego le preguntó a su padre si era suficiente el sacrificio que había hecho. Después de haber escuchado la aprobación de su padre, regresó nuevamente para poder reunirse con sus discípulos. ¿Existía una ceremonia simbólica para la representación de la resurrección de las primicias? El libro El deseado de todas las gentes, páginas 729 y 730, menciona: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor.
Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante del Señor. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representa la mies. Así también Cristo. Las primicias representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Hermanos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo después que resucitó? En el libro Fe y Obras, páginas 74 y 75, responde: y después que Cristo resucitó, ¿qué hizo? Asumió su poder y empuñó su cetro, abrió las tumbas y sacó a una multitud de cautivos, dando testimonio ante todo nuestro mundo y ante la creación entera de que tenía poder sobre la muerte y de que rescataba a los cautivos de la muerte. Hermanos, otra pregunta tenemos: ¿quiénes son los resucitados con nuestro Señor Jesucristo? En el libro El deseado de todas las gentes, página 730, declara: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. En otras palabras, los que fueron resucitados eran colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Entonces, podemos decir que son mártires. ¿En qué periodo de la historia humana corresponde a estos mártires resucitados? El libro Primeros Escritos, páginas 183 y 184, nos da la respuesta. Algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Entonces podemos decir claramente, con un escrito está, que los santos resucitados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo eran mártires desde la creación hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron después de resucitarse? El Cristo triunfante, página 288, párrafo 3, declara: estos fueron a la ciudad y se presentaron delante de muchos diciendo: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros fuimos levantados con él. Algunos se aterraron al verlos. Llevaban consigo la evidencia innegable no sólo de su propia resurrección, sino de la resurrección del Redentor crucificado. Luego de la resurrección, Cristo no se presentó ante nadie, excepto ante sus seguidores, pero el testimonio de su resurrección no se hizo esperar. Se produjo por varias fuentes, incluyendo a los 500 que se reunieron en Galilea para ver a su Señor resucitado. Este testimonio no se extinguiría jamás. Los sagrados episodios de la resurrección del Salvador habría de ser inmortalizados. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo después de haberse mostrado con María Magdalena? La verdad acerca de los ángeles, página 220, párrafo 1, declara: después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id,
dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, menciona: después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Hermanos, en el libro de Hechos menciona que cuando Cristo ascendió a los cielos, una nube los ocultó de la vista de sus seguidores. Vamos a ver qué significa la nube que los discípulos vieron al ascender Cristo. En el libro La verdad acerca de los ángeles, página 224, párrafo 1, declara: había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre como lugar de ascensión. Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia, el monte de los olivos. Ahora, con los 11 discípulos, Jesús se dirigió a la montaña. Mientras pasaba por la puerta de Jerusalén, muchos ojos se fijaron, admirados, en este pequeño grupo conducido por uno que unas semanas antes había sido condenado y crucificado. Al llegar al monte de los olivos, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre hasta llegar cerca de Betania. Ahí se detuvo y los discípulos le rodearon. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. En el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 360, párrafo 2, declara: mientras asciende Cristo, en el acto de bendecir a sus discípulos, un ejército de ángeles lo rodea como una nube. Cristo lleva consigo a la multitud de cautivos, los presentará ante el Padre como a las primicias de los que duermen, como una evidencia de que ha vencido la muerte y el sepulcro. En los portales de la ciudad de Dios, una innumerable hueste de ángeles espera su llegada. Al acercarse, los ángeles que hacen de escolta se dirigieron con tono triunfantes a los que están en las puertas. El libro de Hechos 1:9 menciona: después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. El libro La verdad acerca de los ángeles, página 225, párrafo 2, afirma: Cristo fue llevado al cielo en una nube compuesta de ángeles vivientes. La nube que vieron los discípulos en la ascensión de Cristo no era nube, sino que eran ejércitos de ángeles. En el libro La verdad acerca de los ángeles, en la página 225, párrafo 3, afirma: mientras el carro de ángeles le recibía, los discípulos oyeron sus palabras: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo está registrado en el libro de Mateo 28:20. El libro La verdad acerca de los ángeles, página 225, párrafo 4, afirma: miles y miles de ángeles escoltaron a Cristo en su viaje a la ciudad de Dios, cantando: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles centinelas a la puerta exclamaron: ¿quién es este Rey de Gloria? La verdad acerca de los ángeles, página 225, párrafo 5, continúa diciendo: cuando Cristo se aproximaba a la ciudad de Dios, miles de voces se elevaron y los más exaltados ángeles cantaban: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La verdad acerca de los ángeles, página 225, párrafo 6, continúa diciendo: otra vez se escucha la pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? Y los ángeles acompañantes responden: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y la embajada celestial pasa a través de las puertas. En el mismo libro, página 226, párrafo 1, menciona: cuando Cristo ascendió a lo alto,
escoltado por la hueste celestial y recibido a las puertas de la ciudad, poseía la misma exaltada posición que había tenido antes de venir al mundo a morir por el hombre. ¿Dónde fueron los resucitados con Cristo después de haberse resucitado? El libro El Cristo Triunfante, página 288, párrafo 4, afirma: aquellos que habían resucitado fueron presentados como trofeos ante las inteligencias celestiales, como anticipo de la resurrección de quienes reciben a Jesucristo y creen en Él como su Salvador personal. Eran símbolos de la resurrección final de los justos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habría de levantar a la iglesia y presentada con Cristo como su novia por encima de principados, de potestades, de todo nombre que se pronuncia, no solo en este mundo, sino en los atrios celestiales, en el mundo superior. Cristo es escoltado a la presencia del Padre. Esto lo afirma el libro La Verdad acerca de los ángeles, página 226, párrafo 2. Está el trono y alrededor de él el arco de la promesa. Están los querubines y serafines, y los ángeles lo rodean. Cristo se adelanta y entra en la presencia del Padre. Le muestra las primicias de su triunfo. Aquellos que resucitaron con él, representante de los cautivos muertos que se levantarán de sus tumbas al escuchar la final trompeta, se acerca al Padre y dice: Padre, consumado es. He hecho, mi Dios, tu voluntad. He completado la obra de redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El libro La Verdad acerca de los ángeles, página 226, párrafo 3, menciona: los brazos del Padre circundan al Hijo y se escucha su voz proclamando: todos los ángeles le adoren. En el mismo libro, en la página 226, párrafo 4, afirma: la multitud angélica se inclina en adoración diciendo: digno, digno es el Cordero que fue inmolado, y he aquí que vive, el triunfante conquistador. En el mismo libro La Verdad acerca de los ángeles, página 227, párrafo 1, menciona: cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con la promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Lo que Cristo prometió con sus discípulos, lo cumplió. La promesa del Consolador que había de enviarlo, lo envió una vez terminando la ceremonia de su presentación allá en el cielo. Quiero mostrarles 3 historias pasadas que se repetirá en nuestra generación. En el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 449, párrafo 2, dice: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. En esta presentación quiero mostrarles 3 tipos y antitipos que demuestran el símbolo de uno a otro, y que lo que pasó en el tiempo de Cristo tendrá otro cumplimiento, y es una señal de lo que sucederá en el tiempo final. Vamos a iniciar con la resurrección de Cristo y los resucitados. La resurrección de Cristo y los resucitados son las primicias, y la resurrección general de los justos es la gran cosecha. En el año 31 después de Cristo, un día domingo, Cristo fue resucitado de entre los muertos. Junto con ellos fue resucitado
un grupo de personas eran mártires desde la creación hasta los días de Cristo. Hermanos, aquellos que habían resucitado eran símbolos de la resurrección final de los justos. El libro Deseado de todas las gentes, página 729, afirmando sobre la resurrección de Cristo y los resucitados, que son las primicias, afirma: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. En el libro de San Mateo 27, 52 y 53 afirma: muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Pero también tenemos citas referente a la resurrección general de los justos, de la gran cosecha. El libro Deseado de todas las gentes, página 730, afirma: así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. La resurrección de Cristo y los resucitados simboliza la gran resurrección general de los justos, de la gran cosecha. Entonces tenemos la seguridad de que todos los que caen en el sepulcro, Cristo nos resucitará. Así como Cristo resucitó a todos los mártires desde la creación hasta los días de Cristo, también tenemos la certeza de que Cristo nos levantará cuando Él venga por segunda vez. Aquí tenemos otra presentación. Cristo estuvo en la tierra 40 días después de su resurrección. Esto lo afirma el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, y declara: se le apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Cristo, después de que se presentó con su Padre, se regresó ese mismo día y estuvo 40 días con sus discípulos. Es lo que vimos en los libros anteriores. Lo que hizo Cristo después de su resurrección y después de que fue al cielo, regresó nuevamente a reunirse con sus discípulos. También en el tiempo final, el espíritu de profecía afirma que nuevamente Cristo caminará en la tierra durante el juicio de los vivos, porque el juicio está en dos secciones. Primero es el juicio de los muertos, y cuando termine el juicio de los muertos, entonces el juicio concluirá con el de los vivos. El libro Evento de los Últimos Días, página 199, párrafo 1, declara: aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Tal vez, hermanos, con nuestras ideas acariciadas, con lo que hemos creído, no coincide, pero, hermanos, hay muchas cosas que desaprender y hay muchas cosas que tenemos que aprender. Es lo que vimos al inicio de este tema. Solo Dios es infalible. Nosotros, como seres humanos, podemos tener errores, pero Cristo nunca miente. Recordemos que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Cristo. Les traigo la tercera presentación, el derramamiento del Espíritu Santo antes de la predicación a los gentiles. Se repetirá en este último tiempo que estamos viviendo. El derramamiento del Espíritu Santo antes del fuerte pregón a todo el mundo. Hermanos, quiero decirles que lo que pasó en el tiempo anterior volverá a pasar en nuestro tiempo. El derramamiento del Espíritu Santo antes de la predicación a los gentiles podemos encontrar registrado en el libro Evento de los Últimos Días, página 159, párrafo 4, y menciona: el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Grabémonos esto: lluvia temprana. En el libro Hechos 2:41 menciona: y se les unieron en ese día como 3,000 personas.
El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, afirma: creyeron. Su número llegó a unos 5,000 hombres. Hermanos, ha de haber sido un testimonio muy potente, porque después que había sido derramado el Espíritu Santo hacia los apóstoles y los creyentes, entonces la predicación que ellos hicieron fue potente y muchos se arrepintieron. Pero eso que pasó en el tiempo de los cristianos, en el tiempo de los apóstoles, el derramamiento del Espíritu Santo también se cumplirá en el tiempo final, en nuestro tiempo. El libro Evento de los Últimos Días, página 159, párrafo 4, afirma que el derramamiento del Espíritu Santo antes del fuerte pregón a todo el mundo se llevará a cabo, pero la lluvia tardía será más abundante. Aquí podemos ver que la lluvia tardía que viene hacia nosotros va a ser más abundante que en el tiempo de los apóstoles. En el libro de Apocalipsis 7:9 afirma: después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. El libro Evangelismo, página 502, párrafo 6, afirma: entonces el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con su gloria. Entonces es ahí, hermanos, donde se cumple que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El libro Evento de los Últimos Días, página 179, párrafo 6, afirma: multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Hermanos, en el tiempo de los apóstoles se podía contar cuántos creyentes aceptaron la verdad, pero en los últimos días el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis afirma que es una gran multitud que ninguno puede contar. Por lo tanto, creamos en el Señor, creamos en su palabra, confiémonos en Él, confiemos a Él, porque solo la palabra del Señor es verdad. Y como es verdad, debemos entonces de investigar a profundidad sobre los temas que están escritos en la Biblia, porque se repetirá nuevamente en la historia de estos últimos días que estamos viviendo. Nosotros somos la última generación de la humanidad de esta tierra, porque la palabra de Dios así lo dice: haciendo la suma exacta del tiempo del término de Satanás, no habrá más tiempo. Hemos llegado a la última década de la historia de esta tierra. Dios los bendiga.